Vamos a iniciar con nuestra tercera sesión en que hemos estado estudiando el mensaje de justificación por la fe que Dios envió al pueblo adventista en 1888. Lamentablemente el mensaje no fue recibido. Si hubiera sido recibido, ya estaríamos en el cielo, aunque yo a veces pienso que hasta fue positivo para nosotros que hemos nacido años después, porque si en ese tiempo se hubiera aceptado el mensaje, quizás usted y yo ni siquiera hubiéramos nacido, ¿verdad? Entonces hay algo positivo en eso, pero es un mensaje que cuando se acepta nos prepara para la traslación, nos prepara para la crisis que viene. Y es un mensaje que se manifiesta al recibir la justicia de Cristo y el resultado es que obedecemos todos los mandamientos de Dios. Ese es el resultado final. Yo quiero hacerlo. Yo sé que usted también. Es necesario para poder entrar en la vida eterna. ¿Se acuerdan lo que le dijeron al joven rico? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso es necesario hacerlo. El detalle es cómo, y ese cómo lo encontramos en ese mensaje. No es por obras, sino es por fe, pero es una fe que obra y se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de Dios. De eso nos ha estado hablando el hermano Eliezer González. Él ha estado estudiando ese tema por más de 4 años. Es un tema que no se abarca en 3 sesiones, definitivamente, pero él nos ha estado compartiendo resúmenes de las conclusiones que él ha comprendido sobre este mensaje y también él está en el grupo para que si usted desea hacer alguna pregunta, algún comentario, si le quiere pedir más material, lo puede hacer. Entonces, voy a dejarlos con el hermano Eliezer. Hoy vamos a hacer la exposición corta, 30 minutos, y luego el diálogo para que podamos descansar temprano. Y yo sé que hay personas que están en otros países como Perú, que es 2 horas más tarde, entonces queremos que puedan descansar, que no interfiera con la duración de mañana sábado. Un tiempo de angustia. De los expositores. Vi cosas. Soy igual. Subiendo y subiendo y subiendo hasta que por fin... Algo que Pensamos en tomar algunos minutos. Creo que ellos no están confundidos. Entonces, sin más, hermano Eliezer, ¿está por ahí? Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Gracias por compartirnos esos temas, por el esfuerzo. Voy a hacerlo anfitrión para que pueda compartir la presentación. Muchísimas gracias. Feliz sábado, hermanos, para todos y bienvenidos a la tercera entrega de nuestro estudio de justificación por la fe. Como mencionaba el hermano José, eh, este estudio, este mensaje, es el mensaje que prepara al pueblo de Dios para el tiempo del fin. Y este mensaje está creciendo grandemente en muchas partes del mundo, se está predicando con poder y seguirá en aumento. De manera que lo que estamos estudiando o hemos estudiado en estas 2 sesiones anteriores y esta noche, pues es el mensaje que Dios tiene para su pueblo, para este tiempo final. Y necesitamos aplicarlo a nuestra vida y estudiarlo, ¿verdad? No podemos aplicar a nuestra vida lo que no estudiamos. Y lo que hemos hecho es resumir lo más posible el estudio que hemos realizado, porque el estudio es muy amplio, pero hemos tratado de resumirlo, ¿verdad? Y esta noche vamos a tratar de abarcar varios aspectos de manera resumida. Vamos a ver si esto me permite avanzar.
Ok. Eh, sí. El primer aspecto que vamos a considerar esta noche es la naturaleza de Cristo. Primero vamos a ver un poquito su divinidad y luego su humanidad. Con respecto a la divinidad, Wagner y Jones tenían una comprensión que difiere un poco de la que tenemos hoy día como adventistas, de manera que este pensamiento de ellos puede ser tema de análisis y diálogo eh, más adelante cuando terminemos la presentación. Por ejemplo, dice Wagner en Cristo y su justicia, página 21. Las escrituras declaran que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Es unigénito o engendrado, no creado. En referencia a cuándo no nos corresponde a nosotros el inquirir ni podrían nuestras mentes comprenderlo, aun si se nos explicara. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cita Miqueas 5:2. Afirmando que tiene un origen, por eso dice sus orígenes, es decir, para Wagner, Cristo tiene un origen. Eh, por eso les decía que difiere de lo que actualmente creemos, en el sentido de que creemos que Cristo es coeterno eh, y coigual con el Padre. Para Wagner y Jones esto no es así, y para muchos de los pioneros adventistas. Ahora, eh, es tema de estudio y de análisis, como mencionaba. Elena de White era la profeta en el tiempo en que ellos publicaban estas cosas y no se registra nunca un llamado de atención de parte de Elena de White, como tratando de decirles que esta no es la posición correcta o que no es la enseñanza correcta. Pero bueno, como les decía, es tema de estudio. Sigue diciendo Wagner, hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre, como dice en Juan 8:42 y 1:18. Pero dice, fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito significa sin comienzo. Es decir, para nuestra mente finita, esto sucedió en un tiempo tan atrás, tan lejano en el tiempo, hacia el pasado, vamos a decirlo de alguna manera, que para nosotros es como que fuera sin comienzo. Pero tiene un origen o un principio, porque él dice es engendrado, unigénito o engendrado, no creado, pero engendrado. Wagner también dice a través de la mediación y el pacto de Cristo, quien es Dios desde la eternidad. Entonces, cuando él dice Dios desde la eternidad, se refiere a que procedió en un tiempo tan lejano que para nosotros, para nuestro entendimiento, es como decir sin comienzo. Eh, También menciona Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, no hay duda de que Cristo es Dios. Eh, Dice Wagner, como hijo de Dios, participa de la naturaleza de Dios. Este es un aspecto muy relevante porque algunos comentaristas de los escritos de Wagner dicen, por ejemplo, que si Cristo no procedió del Padre, es decir, de Dios el Padre, no es Dios, en el sentido de que Cristo es Dios precisamente porque es de la misma naturaleza divina al ser engendrado. Es un concepto bastante interesante. Y Cristo es capaz de perpetuar su propia existencia en el sentido de que al ser de la misma naturaleza del Padre, entonces tiene vida en sí mismo, pero esa vida en sí mismo tiene una, digamos, pequeña diferencia con respecto al Padre, porque como Él la recibe del Padre, Él la puede, por eso Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El Padre no podría hacer tal cosa, porque no puede dejar de existir o no puede poner su vida en ese sentido. Eh, Jesús
al ser engendrado y recibir del Padre la vida eterna y tener vida en sí mismo, que procede del Padre, Él puede ponerla y volverla a tomar. Y es capaz de perpetuar su propia existencia. Que Cristo es divino, dice, es demostrado por el hecho de que recibe adoración. Si Cristo no es Dios, sería idolatría. Escribe Wagner en The Divinity of Christ. Y esto se publicó en Signs of the Times, por eso le mencionaba. Ellos lo publicaban en Signs of the Times, en la revista adventista. Fue publicado por ejemplo, esta cita en 8 de abril de 1889. Y está citada por Ron Duffield en este libro de El retorno de la lluvia tardía, página 280. Ahora, con respecto a la humanidad de Cristo, nadie duda de que Cristo adoptó la humanidad. Eh, el asunto en cuestión o a definir es si esa humanidad era la de Adán antes de pecar o la de Adán después de pecar. Es decir, todo cristiano o todo adventista coincide en que Cristo tuvo una naturaleza humana. Donde hay diferencias de opinión es en que algunos mantienen la posición de que esta humanidad era como Adán antes de pecar, y hay quienes proponen que como Adán después de pecar. De hecho, Elena White menciona que como Adán después de pecar. Hay un libro que se llama Cristología, algo así, no recuerdo exactamente el título en este momento, pero ese libro recopila 1200 citas, 800 citas de autores adventistas y 400 citas del Espíritu de Profecía, y todas estas 1200 citas de Cristología Adventista durante 100 años, de 1844 a 1944, mencionan o hablan de Cristo con una naturaleza humana caída, no con una naturaleza humana sin pecado, como la de Adán antes de pecar. Inclusive hay quienes proponen una tercera opción. Perdón, mi hermano, si no me equivoco, es aquel verbo fue hecho carne, de Ralph Carson, si no me equivoco. Ralph Larson, algo Ah, así. Ralph Larson, perfecto, sí, Larson, sí. correcto. Ralph Larson es el autor. Sí, el verbo se hizo carne, ajá, ese libro. Correcto, muchas gracias, mi hermano. Eh, sí, y recientemente inclusive he escuchado quienes proponen una tercera opción diciendo que Cristo asumió una naturaleza humana caída, pero como Adán después de ser restaurado. Es decir, después de que Cristo vino y habló con Adán y lo restauró, es decir, después de que Adán experimentó el nuevo nacimiento. Entonces Jesús vino al mundo con una naturaleza caída, pero no como un ser caído completo, sino como alguien que ha nacido de nuevo. Eh, Ahora dice Wagner en el Evangelio, en el libro de Gálatas. Dice él, estos textos, Gálatas 4:4, Juan 1:14, Filipenses 2:5 al 7, Hebreos 2:9, muestran que Cristo asumió la naturaleza del hombre. Y cuando él dice naturaleza del hombre, se refiere al hombre caído. Y que como consecuencia estuvo sujeto a la muerte. Desde el comienzo de su vida terrenal, estuvo en las mismas condiciones en que están todos los hombres, por los que murió para salvar. Es decir, los hombres eh, pecadores o con naturaleza caída. Una de las cosas más alentadoras de la Biblia es el conocimiento de que Cristo asumió la naturaleza del hombre. Y repito, se refiere a la naturaleza del hombre después de la caída, o lo que en términos teológicos se llama post-lapsaria. Pre-lapsaria se refiere a antes del pecado, antes de la caída, y post-lapsaria después de la caída. Dice Wagner, si Cristo no se hizo en todo como sus hermanos, entonces su vida sin pecado no sería un estímulo para nosotros. Es decir, si Cristo vivió sin pecar porque tenía una naturaleza sin pecado, entonces eso no sería un estímulo para nosotros. No tendría sentido para nosotros intentar vencer el pecado o abandonar un mal hábito, dejar atrás un vicio
un defecto de carácter si Cristo lo hizo en una condición diferente a la nuestra. Y por supuesto, esto es central, fundamental en el estudio de justificación por la fe. Para Van Jones y para todos los que estudiamos este asunto de justificación por la fe, Cristo sin duda asumió una naturaleza caída, como la de Adán después de pecar. Ahora, el problema, lo vamos a ver más adelantito, el problema es la definición de pecado y por qué para algunos Cristo jamás pudo asumir una naturaleza caída, mientras que para otros sí. Cuando Cristo vino al mundo, vino sujeto a todas las condiciones a las que están sujetos otros niños. Noten esta cita, es decir, en Jesús no había algo que no hubiera en otros niños. Vino sujeto a todas las condiciones a que están sujetos otros niños. Y Rhonda Field dice que aunque la naturaleza de Cristo no fue el punto central de sus presentaciones en Minneapolis, fue la base de su comprensión de la justificación por la fe y la justicia de Cristo, como mencionaba hace unos minutos. Si Cristo no asumió una naturaleza caída, la justificación por la fe pierde su esencia, por así decir, porque no es posible para nosotros con naturaleza caída imitar a Cristo, quien no tuvo una naturaleza caída. Y cuando Cristo nos dice estas cosas, lo mismo, el ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis, pues entonces sería imposible. Cristo nos estaría pidiendo una imposibilidad. Mateo 1:20 menciona que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, pero nacido bajo la ley. Es decir, tenemos en él una naturaleza divina y una naturaleza carnal. Nacido bajo la ley implica en sujeción o en naturaleza caída, porque se refiere a una condición en que el ser humano tiene una naturaleza caída. Dice acá también Hebreos 2:17, en todo semejante a sus hermanos, Filipenses 2:5-8, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y la palabra siervo se refiere a una persona que es esclavo. Y en contextos bíblicos, la persona o el ser humano es esclavo, ya sea del pecado o una vez libertado del pecado, es esclavo de Cristo. Ahora, Cristo tomó forma de siervo, es decir, forma de esclavo del pecado. Nunca pecó, pero tenía forma de esclavo del pecado y asumiendo la naturaleza pecaminosa. Dice Elena White, por ejemplo, en esta cita, en la Review Herald 1874, el Hijo de Dios se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza del hombre después que la raza había vagado 4,000 años desde el Edén. Y de su estado original de pureza y rectitud, es decir, la naturaleza que Cristo asumió era la que tenía la humanidad cuando Él vino al mundo, con 4,000 años de deterioro, por así decir. El segundo Adán, refiriéndose a Cristo, no vino en el punto donde el primer Adán estuvo cuando falló, sino en el punto en el cual la humanidad estaba al final de 4,000 años de degeneración. Dice A.T. Jones, esto es exactamente lo mismo que dice Elena White. Es decir, hay perfecta armonía entre lo que Elena White escribió y lo que A.T. Jones escribió. Y bien, otro elemento importante en el asunto teológico de justificación por la fe es el tema de los dos pactos. La Biblia habla de el pacto antiguo o el viejo pacto y el nuevo pacto, pero en esencia es el pacto de Dios, es el pacto eterno. Gálatas 3:15 menciona que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Es decir, Dios tiene un solo pacto. Ni lo anula ni le añade. Al pacto que Dios estableció con la humanidad, no le ha hecho modificaciones. Es el mismo, es el pacto eterno.
Las promesas fueron hechas a Abraham y a sus descendientes. Este elemento es importante en el tema del pacto porque el pacto no es entre Dios y el hombre, sino entre Dios y Cristo. Es decir, cuando Cristo hace el pacto con Abraham, lo hace con su descendiente. ¿Quién es el descendiente de Abraham? Es Cristo. Entonces el pacto eterno es entre el Padre y su Hijo. Y a través de su Hijo recibimos nosotros las promesas. Eh, es decir, el Padre promete al Hijo, el Padre promete a Cristo eh, la bendición a todas las naciones. La promesa de Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta promesa Dios la hace a Cristo, a su descendiente. Por eso dice Gálatas 3:16, no dice a sus descendientes como si hablara de muchos, sino de uno solo, el descendiente que es Cristo. Entonces el pacto eterno, el pacto que nos conviene, es el pacto entre el Padre y el Hijo. Y nosotros entramos a participar del pacto, perdón, una vez que aceptamos a Cristo. Pero nosotros no cumplimos ningún rol en el pacto. Es decir, el pacto, el ser humano no aporta nada al pacto. El ser humano puede entrar en el pacto y ser beneficiado del pacto, recibir las promesas del pacto, pero el ser humano no aporta nada al pacto. El pacto es entre Dios y Cristo, entre Dios y el descendiente. Dice Wagner, muchos suponen que han de salvarse a sí mismos haciéndose buenos. Muchos otros creen que Cristo es una ayuda valiosa, un buen asistente a sus esfuerzos. Otros aún le darán gustosos el primer lugar, pero no el único lugar. Entonces, en el asunto de el pacto, nadie se salva a sí mismo. Es decir, si el pacto es entre Dios y nosotros, es entre Dios y el hombre, significa que el hombre puede aportar algo al pacto y puede aportar algo a su salvación, lo cual no es el Evangelio. Es decir, el Evangelio es las buenas nuevas de que Cristo es quien nos rescata y hace todo y nos salva por gracia. Y nuestra función, por así decir, es participar o ser beneficiarios de las promesas del pacto. Pero hay que darle a Cristo el primer lugar y el único lugar. Entonces el pacto y la promesa son una y la misma cosa. Nosotros no damos nada a Él, es decir, no le damos nada a Cristo, no aportamos nada en el asunto del pacto. Cristo se nos da a nosotros, es decir, nos lo da todo. Nosotros no aportamos nada, excepto someter nuestra voluntad a Él y hacer de Cristo el único y el primero en todos los aspectos de nuestra vida. La promesa implica hacer justos a todos los que creen. Entonces, este pacto entre el Padre y el Hijo, entre las promesas que tiene, implica hacer justos a todos los que creen. Hacer justos o santos. En Gálatas 3 también se presenta la alegoría entre Agar y Sara. Estoy seguro que hemos leído esto donde habla de los dos pactos. Pero porque sí hay dos pactos, pero tenemos el pacto eterno, que es entre el Padre y el Hijo, y hay un pacto que es, por así decir, un pacto terrenal que el hombre intenta hacer con Dios, pero que no da ningún resultado. Lo único que hace es engendrar hijos para esclavitud. Porque Agar, la alegoría habla de Agar siendo madre de Ismael, el hijo que Abraham quiso tener para cumplir la promesa de Dios. Y eso se asocia con el intento del ser humano por aportar algo para la salvación. Pero esto no engendra ninguna bendición, más bien dice, engendra hijos para esclavitud. El monte Sinaí, porque Agar, en la alegoría, Agar es el monte Sinaí, donde la ley fue proclamada y el pueblo prometió aportar algo.
dijeron, haremos todo lo que Dios ha dicho. Eh, Algo así como dando a entender que por su capacidad humana podrían cumplir las condiciones del pacto o de la ley. Ahora, Sión, Sara es Sión y se refiere a el pueblo que ha sido redimido, o la ciudad santa, pero que ha sometido su voluntad a Cristo y ha sido justificado y transformado a través del poder de Dios y de la obediencia a Dios. El monte Sinaí engendró hijos para esclavitud, puesto que sus promesas de hacerse justos por sus propias obras no funcionó ni puede funcionar jamás. Lo que Wagner menciona en este libro, Las Buenas Nuevas, es que en el Sinaí, una vez que la ley fue proclamada, el pueblo prometió, haremos todo lo que Dios ha dicho. Y esto no es posible. Como hemos mencionado anteriormente, la ley no se obedece, no se guarda la ley eh, obedeciéndola, sino creyendo. Ellos debieron haber dicho, creemos todo lo que creemos todo lo que Dios ha dicho. No debieron decir haremos, sino más bien debieron decir creemos, porque lo que Dios estaba haciendo era prometiendo que las cosas que Él dijo desde el monte Sinaí las cumpliría Él. Es decir, Dios es el que cumple en nosotros la ley. Y como mencionamos en la sesión anterior, nadie puede obedecer la ley. Cristo es el único que puede obedecer la ley. Y para obedecer la ley debo estar en Cristo. El que no está en Cristo no puede obedecer la ley. Y esto se cumple también en el sentido contrario. El que no obedece la ley es porque no está en Cristo. Es decir, Cristo es el único que obedece la ley. Y el que no obedece la ley es porque no está en Cristo. El pueblo estaba en la esclavitud del pecado y la proclamación de la ley en nada cambió esa situación. Nadie haya liberación por el hecho de que se le lean los estatutos, es decir, el simple hecho de conocer la ley no cambia la situación de la persona. El único que puede cambiar esto es Cristo. El pueblo estaba en esclavitud y sigue en esclavitud después de que la ley fue proclamada desde el monte Sinaí. Sara es Sión, la Jerusalén de arriba, dice Gálatas 4:26. Y estas mujeres representan los dos pactos. Ajá, y aquí es donde concluimos este asunto. Hoy existen estos dos pactos. Y dice, no son cuestión de tiempo, sino de condición. El contraste entre los dos pactos, porque sí hay dos pactos, es que en el primero, eh, o lo que se llama pacto entre Agar, o la alegoría de Agar, en este pacto es lo que yo puedo hacer, y en el segundo es lo que puede hacer el Espíritu de Dios en mí, o lo que Cristo puede hacer en mí. Entonces Dios tiene un solo pacto, el pacto eterno, el mismo que ha sido establecido desde el principio, desde que entró el pecado en el mundo. Pero el segundo pacto es el intento del ser humano de hacer su parte o de aportar, a hacer algo para su salvación. Es decir, lo que Abraham quiso hacer al engendrar a Ismael es comparado con lo que el hombre quiere hacer para guardar la ley. Es como tratar de ayudarle a Dios a salvarme. Abraham quiso ayudarle a Dios a cumplir la promesa de un hijo. Sin embargo, sabemos que el hijo de la promesa, pues evidentemente fue Isaac. Y solo aquellos que sean hijos de la promesa heredarán la vida eterna. El tema es más amplio, pero vamos a tratar de avanzar. Los hijos de la libre se refiere a los hijos de la promesa. ¿Y de qué es libre? Dice Wagner, del pecado. Y puesto que es la madre de todos, no se nos engendra de nuevo, de forma que también nosotros somos liberados del pecado. Es decir, el ser hijos de la libre equivale a ser liberados del pecado. Libres de la ley, sí, ciertamente, puesto que la ley no condena a quien está en Cristo. El que está en Cristo no puede ser condenado por la ley. ¿Por qué no llevó el Señor al pueblo directamente al monte de Sión? Esta es una pregunta interesante.
donde habrían encontrado la ley como vida en lugar de llevarlos al monte Sinaí, donde la ley significó muerte. Y dice la respuesta por su incredulidad. Mencionamos en la sesión anterior que la ley fue proclamada en el Sinaí para mostrar al pueblo su necesidad de Dios, de Cristo, y a causa de su incredulidad. Otro aspecto relacionado con justificación por la fe, ya se me está acabando el tiempo, es la lluvia tardía. Y la lluvia tardía tiene un elemento importantísimo que en el tema de justificación por la fe se refiere a un mensaje. Los discípulos Los discípulos esperaban que el maravilloso descenso del Espíritu Santo influyera en el pueblo judío para que aceptara a Jesús, el Salvador. No quiso dar más explicaciones porque sabía que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos en toda su dimensión, sus mentes se iluminarían y comprenderían completamente la obra que tenían ante ellos y la retomarían justo donde él la había dejado. Eh, Deuteronomios 32:1, este texto no lo leí. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Lluvia equivale a enseñanza, rocío a razonamiento. Entonces hay una enseñanza o un mensaje, por así decir. Y esto debe ser aplicado a nuestras vidas a través del razonamiento. Cuando el Espíritu fue derramado desde lo alto, la iglesia fue inundada de luz. Luz equivale a conocimiento, enseñanza. Pero Cristo fue la fuente de esa luz. Su nombre estaba en cada lengua. Su amor llenó todo corazón, cada corazón. Así será cuando el ángel que descienda del cielo con gran poder iluminará toda la tierra con su gloria. Noten que acá hace una conexión entre el derramamiento del Espíritu Santo y una inundación de luz o de conocimiento o de comprensión de algo que va a suceder en el tiempo del fin. Y hace alusión a un mensaje o una luz. Y se asocia con el ángel de Apocalipsis 18, que ahí inunda la tierra con su gloria. Entonces, la lluvia tardía es un mensaje. Cuando el ángel poderoso desciende del cielo vestido con dice el White, panoplia, es decir, armadura del cielo, y le da fuerza al tercer ángel, ellos sienten el poder del mensaje. Entonces es un mensaje. La lluvia tardía tiene mucho que ver con mensaje o un mensaje o la comprensión de un mensaje. Las lluvias celestiales caen sobre ellos. En pocas palabras, el mensaje de justificación por la fe y la comprensión de este mensaje trae como resultado la lluvia tardía. Esto lo mencionamos en la primera sesión, me parece. A menos que estemos avanzando diariamente, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Noten esto. Hay que avanzar constantemente. Y puede ser que, dice, la lluvia tardía esté derramándose en los corazones de los que están alrededor nuestro, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos, porque tiene que ver también con conocimiento, con reconocerlo, conocerlo. En las iglesias habrá una maravillosa manifestación del poder de Dios, pero no descenderá sobre los que no se humillen ante el Señor. La lluvia tardía es un mensaje de la justicia de Cristo. Menciona Paul Peno, es un predicador adventista en uno de sus temas. El mensaje de la justicia de Cristo ha de sonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Entonces, la lluvia tardía es un mensaje. Por supuesto, relacionado con la justificación por la fe está el asunto de la purificación del santuario, cuando los pecados de los verdaderamente arrepentidos serán borrados de los registros del cielo para no más ser recordados. Creo que este asunto lo manejamos bastante bien. Quiero avanzar a esta pregunta.
de qué es pecado. Y existe la pregunta, ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? ¿Pecamos por naturaleza o pecamos por elección? ¿Pecamos porque Adán pecó o porque elegimos pecar? Sin duda, pecamos porque elegimos pecar. Y eh, pecamos por elección, no por naturaleza. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Entonces eso implica una acción decidida, tomar una decisión. No puede pecar quien no decide pecar. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mm, Nacemos en pecado, en carne pecaminosa. Salmo 51:5 es bueno, el Salmo 51 es bastante polémico, refiriéndose a cuando el salmista dice que en pecado me concibió mi madre, pero no dice que haya nacido pecador, sino que fue concebido en pecado, es decir, y todos somos concebidos en carne pecaminosa. Es importante diferenciar entre maldad y culpabilidad. Esto no es lo mismo hacer algo malo y ser culpable. Es decir, Dios juzga, como dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso implica también lo contrario. Al que no sabe hacer lo bueno, no le es pecado. En otras palabras, Dios juzga de acuerdo a la luz y el conocimiento. Em, si alguien no ha comprendido, por ejemplo, que quebrantar el sábado es pecado, está haciendo algo malo, sí, es culpable por eso, no, porque no conoce Perdón, mi hermano, le quedan esta 5 condición. minutos para la exposición y luego pasamos al diálogo. Amén, sí, ya sé que ya el tiempo se me agotó. Eh, en él, refiriéndose a Cristo, no había engaño ni corrupción, es decir, maldad, y sin embargo, él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces aquí vemos claramente la diferencia entre maldad y culpabilidad. Aunque en Cristo había secuelas de la maldad, no había en él nada de pecado, nada pecaminoso. Y Elena White lo deja muy claro, dice ella, la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Hay otra cita que dice exactamente lo mismo. Es el privilegio de cada pecador preguntar a su maestro qué es realmente el pecado. Denme una definición del pecado. Esto es un sermón de ella. El libro se llama Sermones Escogidos. Y ella menciona en este sermón, tenemos en Primera de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Y ella dice, esta es la única definición de pecado en toda la Biblia. Ahora, hace un ratito mencionaba que esto es clave en el asunto de la naturaleza de Cristo, porque de hecho esto es la base de todo. Para quienes consideran que el pecado es por naturaleza, entonces Cristo jamás pudo haber nacido con nuestra naturaleza, porque automáticamente sería un pecador. Pero para quienes creemos, como enseña la Biblia y como enseña el Espíritu de Profecía, que el pecado es infracción de la ley, es decir, que el pecado es una decisión consciente, voluntaria, entonces el hecho de tener una naturaleza pecaminosa no implica pecado. El hecho de nacer con una naturaleza caída no nos convierte en pecadores porque no hemos escogido eso. Y tener una naturaleza caída en sí misma no es pecado. Podemos después dialogar más al respecto. Última generación es otro asunto que es un poco polémico en estos tiempos, pero Elena White habla de la última generación. Dice ella, cuando en la última generación de hombres se levante el pueblo de Dios observando los 10 preceptos de la santa ley y reconociendo el renacimiento del espíritu de profecía, experimentará la acerba hostilidad de sus enemigos, suscitada exclusivamente por directa inspiración de Satanás. También dice ella, la observancia de los mandamientos de Dios y el reconocimiento del espíritu de profecía por la iglesia remanente, o sea, los cristianos de la última generación, excitan la ira del dragón. Entonces, hay una última generación, no hay duda de eso. Cuando Cristo venga, habrá una generación y será la última. De manera que el debate como que es absurdo. Sin duda habrá una última generación y esa última generación de fieles, de cristianos, estará en pie cuando Cristo venga y tendrá dos características que menciona ella en estas dos citas. Observancia de los mandamientos de Dios
y reconocimiento del espíritu de profecía. Es lo que menciona Apocalipsis 14, ¿verdad? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Entonces, la última generación, sin duda, eh, es real. Elena White lo menciona. Emily Andreasen amplió, por así decir, lo comenta también. Sin embargo, Emily Andreasen es ampliamente perseguido en nuestros medios adventistas por sus postulados acerca de la última generación. Por ejemplo, él dice que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a él. Es decir, podemos ser como Cristo. Al fin de cuentas, ese es el propósito del plan de salvación, hacernos semejantes a Cristo. También menciona él que nuestra misión es vindicar el nombre de Cristo y es atacado mucho por ese tipo de afirmaciones. Y esta última cita dice que la demostración que Dios se propone hacer en la última generación en la tierra significa mucho tanto para el pueblo como para Dios. ¿Puede realmente observarse la ley de Dios? Es la tarea que Dios se ha propuesto y Él espera realizar. Es decir, que la última generación guardará por completo los 10 mandamientos. Y para terminar, el asunto de la perfección del carácter. Este es el ámbito de perfección que nos compete. Después vosotros perfectos, dice Hebreos 6:1, vayamos hacia la perfección. Y tenemos varios textos ahí que hablan de ir a la perfección. Debemos avanzar en un progreso continuo, dice Elena White, debemos esforzarnos de continuo y progresar constantemente hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Hacia allá debemos apuntar. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles, es decir, aquellos que hayan alcanzado perfección de carácter. Y está también algo por ahí que a quienes predicamos, yo soy uno de esos quienes predicamos de perfección de carácter, somos atacados con el concepto de perfeccionismo, lo cual es algo totalmente diferente, aunque los términos son casi iguales. Perfección y perfeccionismo evidentemente no es lo mismo. La perfección del carácter cristiano es un don de Jesús, no es realizada por el hombre. El perfeccionismo afirma que las obras tienen méritos, que el hombre puede alcanzar un estado más allá del cual no es posible progresar más. Entonces, perfección y perfeccionismo evidentemente son cosas diferentes. Y quienes predican, por ejemplo, de teología de última generación, se enfocan en perfección de carácter, no en perfeccionismo. A los santos les es concedido el poder victorioso de Cristo para que venzan el pecado. Bueno, esto es de un libro de Colin and Russell Standish, llamado Los engaños de la nueva teología, porque, bueno, ese es otro tema de estudio. La nueva teología que ha surgido en el adventismo y que ha atacado muchísimo la teología o la doctrina pura del adventismo. La nueva teología enseña que los santos continúan pecando hasta la venida de Jesús. Esto es un tema muy interesante y peligroso, diría yo, porque sí habrá quienes estén pecando hasta que Cristo venga, pero quienes estén pecando hasta que Cristo venga estarán perdidos. No pueden ser los santos, porque los santos estarán en pie cuando Cristo venga y habrán vencido el pecado. Última línea, la perfección no es vivir sin pecar, pero llegará a ese punto. ¿Cómo se entiende esto? En el sentido de que la persona que está viviendo en crecimiento constante está viviendo en perfección. Puede ser que aún peque, pero en algún momento llegará al punto de vivir sin pecar, porque es un proceso de santificación. Entonces, es como una plantita. Si usted siembra una semilla de maíz, por ejemplo, la plantita cuando nace ya es perfecta. Y si tiene el tiempo suficiente, seguirá creciendo hasta llegar al punto de madurez y de producción del grano. Así es el cristiano. Si desde el nacimiento avanza constantemente hacia la perfección, por eso dice el apóstol Pablo, vayamos hacia la perfección, y dice Elena White también, vayamos a la perfección.
es en el sentido de que ese crecimiento constante nos debe llevar a vencer constantemente todo defecto y todo mal rasgo y todo pecado hasta alcanzar el punto en que podamos vivir sin pecar. Así se entiende esta cita de que la perfección no es vivir sin pecar, pero llegará a ese punto. Que Dios nos bendiga. Tiempo para el diálogo. Muchas gracias, mi hermano Eliezer, excelente exposición. De hecho, yo no hubiera podido en tan poco tiempo abarcar tantos temas. Eh, de hecho, cada uno de esos puntos que tocó es un tema que se puede desarrollar a profundidad. Y vamos a tener un espacio de diálogo. Yo sé que el hermano Eliezer tocó algunos temas que son diferentes a lo que nos han enseñado desde el puro inicio de su presentación. Uno de los temas que mencionó con relación a este mensaje de justificación por la fe es el derramamiento del Espíritu Santo. La hermana White dijo que este mensaje era el inicio de la lluvia tardía, el inicio del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, nosotros puede ser que tengamos un concepto ecuménico de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Puede ser que porque el ecumenismo ha avanzado tanto y de hecho se ha metido dentro de nuestra amada iglesia también, el ecumenismo hace campaña y no escatima lugares. O sea, nosotros no podemos pensar que el ecumenismo está nada más fuera de la iglesia. Obviamente, como la iglesia adventista es una iglesia como cualquier otra que es de puertas abiertas. Hay lobos rapaces vestidos de ovejas que entran a la iglesia, que se hacen inclusive pastores, que son líderes y demás, y enseñan falsas doctrinas. Algunos malintencionadamente, otros porque han aprendido esas falsas doctrinas como si fueran verdad. Pero en el caso del ecumenismo, el ecumenismo lo que hace es eh, en el ecumenismo no se puede hablar de nada que sea diferente. O sea, se hablan de los puntos comunes de doctrina en pro de la unidad. Cualquier tema que sea diferente entre religiones es mejor no hablar de eso. Y entonces para promover eso se usan textos como cuando en Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Entonces si se levanta alguien a predicar un tema y ese tema despierta oposición, se le acusa muchas veces a esa persona como ser el alborotador de Israel, como se le acusó a Elías, y cómo estar en contra de la unidad y como entonces ser una amenaza para que venga el derramamiento del Espíritu Santo. Muchas veces ese es el concepto que se tiene en la iglesia y, y así se maneja cuando se presentan temas distintos a lo que se predican generalmente. Hay un testimonio que la hermana White eh, escribió y lo hizo en el contexto de cuando se estaba rechazando este mensaje de justificación por la fe. Quiero leerles unas porciones y luego que entremos al diálogo para que ustedes analicen, mis hermanos, si tal vez usted y yo tenemos un concepto errado de qué es el derramamiento del Espíritu Santo. Ella dice al puro inicio que debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo, pero más que eso debemos orar para discernirlo cuando se esté dando. Vea lo que dice. Hemos de orar por la recepción del Espíritu como el remedio para las almas enfermas de pecado. Eso está en Testimonios para los Ministros. El capítulo se llama Amonestaciones fieles y fervientes. Entonces dice, hemos de orar por la recepción del Espíritu como el remedio para las almas enfermas de pecado. La iglesia necesita convertirse. ¿Y por qué no hemos de postrarnos ante el trono de la gracia como representantes de la iglesia y con corazón quebrantado y espíritu contrito, elevar fervientes súplicas para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros desde lo alto? Oremos porque cuando sea generosamente concedido, nuestros fríos corazones revivan y tengamos discernimiento para comprender que procede de Dios y lo recibamos con gozo. Ojo lo que está diciendo acá, o sea, no solo tenemos que orar porque venga el Espíritu Santo, sino que para cuando se esté derramando, tengamos discernimiento para comprender que viene de Dios. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Quiere decir que hay muchos que van a pensar que el derramamiento del Espíritu Santo no viene de Dios.
Y de hecho ese es el pecado imperdonable. Mire lo que sigue diciendo. Algunos han tratado al espíritu como a un huésped, perdón, algunos han tratado al espíritu como a un huésped indeseado, negándose a recibir el rico don, apartándose de él y condenándolo como fanatismo. Escuchen, mi hermano, o sea, el Espíritu Santo derramándose y entonces dice que algunos lo han tratado de fanatismo. Cuando el Espíritu Santo mueve a la gente humano, no nos pregunta en qué manera ha de proceder. A menudo actúa de maneras inesperadas. Cristo no vino en la forma en que los judíos lo esperaban. No vino de una manera tal que los glorificara como nación. Su precursor vino a preparar el camino delante de él, llamando al pueblo al arrepentimiento de sus pecados, a convertirse y bautizarse. El mensaje de Cristo fue: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Los judíos rehusaron recibir a Cristo porque no vino según la forma en que lo esperaban. Y ahora escuchen esta parte. Las ideas de hombres finitos fueron tenidas por infalibles porque eran muy antiguas. Este es el peligro al cual la iglesia se halla expuesta ahora, es a saber que las invenciones de hombres finitos señalen la forma precisa en que debe venir el Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando, mis hermanos, con todo el adoctrinamiento que se nos ha dado en este tema del Espíritu Santo, el derramamiento y demás, se nos ha enseñado un falso derramamiento del Espíritu Santo. Dice, aunque no quieran reconocerlo, algunos ya han hecho esto, y porque el Espíritu viene, escuche cómo viene el Espíritu, no para alabar a los hombres o para sustentar sus teorías erróneas. O sea, no viene para decir qué buen trabajo está haciendo el pastor, el líder de la asociación, de la división, de la conferencia. No viene a hacer eso. ¿A qué viene? Dice, no para alabar a los hombres o para sustentar sus teorías erróneas. O sea, no viene para poner, para decir amén a toda la falsa teología. Ahora el hermano habló de la nueva teología, que es teología católica evangélica, que se ha metido en nuestra iglesia y la mayoría de pastores la están enseñando. El Espíritu Santo no viene para sustentar, para alabar a los hombres o para sustentar sus teorías erróneas, sino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchos se apartan de él. No están dispuestos a ser despojados de las vestimentas de su justicia propia. No están dispuestos a cambiar su justicia, que es injusticia, por la justicia de Cristo, que es la verdad pura, no adulterada, mis hermanos. La justicia de Cristo es la verdad pura, no adulterada. No un poquito de verdad con un poquito de nueva teología católica evangélica, con un poquito de doctrinas falsas que en lo profundo yo sé que son falsas, pero como están redactadas en nuestro manual de creencias, entonces yo digo amén para quedar bien con los líderes. O sea, no es a medias, o somos fríos o somos calientes, no podemos ser tibios porque vamos a ser vomitados. Luego dice, el Espíritu Santo no adula a ningún hombre ni trabaja de acuerdo con el designio de hombre alguno. Los hombres finitos, pecadores, no han de manejar al Espíritu Santo. Cuando éste venga como reprobador, escuche, mi hermano, el Espíritu Santo viene como agente reprobador. Por medio de cualquier agente humano a quien Dios escoja, el lugar del hombre es oír y obedecer su voz. Entonces dice que el derramamiento del Espíritu Santo viene por medio de agentes humanos que Dios escoge y generalmente es un mensaje de reprensión, porque el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio por venir. Ahora, en este capítulo yo se los voy a compartir en el grupo. Ella empieza a analizar cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Empieza a analizar cómo cuando se levantó Pedro con el Espíritu Santo hubo burladores, hubo una multitud que estaba acusándolos de estar borrachos. O sea, no estaban interpretando correctamente que era el Espíritu Santo el que estaba obrando, pero había otros que sí lo estaban viendo y estaban aceptando. Y ella empieza a analizar todo lo que pasó, luego analiza cómo metieron presos a los que estaban predicando, cómo un ángel llegó y les dijo, vayan al templo y prediquen. No les dijo, como a ustedes los botaron de la sinagoga, vayan entonces abran otra iglesia o vayan entonces al campo y de qué queda, ya
ya los votaron, ¿no? Hay momentos en que Dios permite que sus siervos fieles en su iglesia sean pisoteados, así como Cristo terminó crucificado por los mismos judíos que en ese tiempo eran el pueblo de Dios. Pero hay otros momentos en que Dios dice hasta acá, porque es mi iglesia, es la iglesia de Dios. Y llegó, los sacó de la cárcel y les dijo, vayan al templo y puestos de pie anuncien las palabras de esta vida. Y después de ella analizar muchos de estos detalles, nada más les voy a leer una porción más de este testimonio y entramos al diálogo donde ella dice, se titula Una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Mis hermanos, y esto ella lo escribió porque es lo que estaba pasando en la iglesia. O sea, desde aquel tiempo ya tenían ciertas ideas que no eran necesariamente verdad y cuando Dios manda este mensaje de justificación por la fe, muchos líderes se opusieron y lo rechazaron y prohibieron el púlpito a Waggoner y Jones, a la misma hermana White, por estar apoyándolos a ellos. Al final la mandaron a Australia. O sea, fue en la iglesia de Dios una oposición satánica hacia la verdad, pero también hubo aceptación. Ahora el trigo y la cizaña crecen juntos, pero usted y yo, mis hermanos, tenemos que estar del lado correcto. Entonces dice, una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora escuche, vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Wow, esto lo escuchan ahora muchos pastores y dicen que es herejía y lo disciplinan a usted por no respetar a los líderes, que eso es una de las razones que está en el manual de iglesia por lo que se puede disciplinar a alguien. Dice, hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. Ahora, ustedes escucharon ahora al inicio de la presentación del hermano Eliezer que él empieza hablando primero sobre la naturaleza de Cristo divina y luego sobre la naturaleza de Cristo humana. Y menciona algo que tal vez usted pueda pensar, bueno, esto es una herejía, que Cristo fue engendrado. Mis hermanos, pero es que eso lo dice la Biblia. Léalo en Hebreos, léalo en el Salmo segundo. Cristo es el Hijo literal de Dios. Ahora, ¿qué es lo que están enseñando en las escuelas de teología? Que eso es un título nada más, que desde la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que eso no es cierto, eso es una herejía creer así. Desde la eternidad, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a hacer el plan de salvación. Para que ellos entiendan, yo voy a ser el Padre. Y entonces el otro, que eran como tres dioses hermanos, el otro dijo, ok, yo voy a ser el Hijo. Y el otro dijo, ok, yo soy el Espíritu. Y entonces empezaron a hacer el plan de salvación. Y entonces el que asumió el título de hijo, pero que no es hijo, vino acá. Entonces, cuando uno lee Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, se convierte en un show, en un teatro. Eso, mis hermanos, es lo que creen los teólogos. Eso es lo que está, inclusive no así, pero es lo que está redactado en la creencia sobre la deidad de nuestra iglesia. Pero en un inicio no era así. En un inicio no era así. Entonces, vea lo que habla ella. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. ¿No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación, algunos de ellos, meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Póngale ahí el manual de iglesia donde están ahora redactadas las creencias. Eso es un credo. De hecho, en el conflicto de los siglos se menciona el tener un credo, como lo tiene ahora la iglesia, como uno de los pecados de las iglesias de Babilonia. Y dice que se han atado las manos las iglesias caídas, porque ahora nadie se puede hacer predicador en ellas sin aceptar
un libro aparte de la Biblia, donde diga, yo creo esto, 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 esto y esto. Y entonces, cuando ese credo contradice la Biblia, se pone en primer lugar el credo. Eso es lo que caracteriza a la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica está primero el magisterio, la tradición y de último la palabra de Dios. Si tienen que elegir, ellos eligen primero lo que dicen sus líderes, lo que está en su tradición y de último la palabra de Dios. En la Iglesia Adventista nosotros no podemos decir, ok, es que cómo yo voy a creer que Cristo es el Hijo de Dios si en la creencia de la deidad, la creencia número 2 dice que son tres dioses coeternos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas coeternas. Eso no concuerda. Entonces, yo mejor elijo mi tradición, elijo mi credo. No puede ser, mis hermanos. Tenemos que ir a la palabra de Dios y si choca el credo con la palabra de Dios, lo que hay que desechar es el credo. Hay que votar o pedir nosotros como miembros que se revise ese credo, que se cambie esa redacción, si es que no lo quieren eh, eliminar como regla de fe. Luego, vea lo que dice. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran depositarios de la verdad se mantuvieron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces, estos conductores, mis hermanos, esto lo está hablando en el contexto de que rechazaron el mensaje de justificación por la fe. Le está hablando a la iglesia adventista en aquel tiempo. Y ahora no solo han rechazado el mensaje de justificación por la fe, sino otro montón de doctrinas. Dice, y entonces estos conductores en la ceguera de sus mentes dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón, no tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Pero el Espíritu Santo de cuando en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir, vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones, porque yo no creo en ellas. Ese pasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastarla y matarla, pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Las mentes inventivas de los hombres han adelantado opiniones especulativas acerca de diferentes temas. Y cuando el Espíritu Santo permite que la luz brille en las mentes humanas, no respeta cada detalle de la forma en que el hombre aplica la palabra. Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad al margen de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad. Entonces, mis hermanos, dialoguemos, dialoguemos. Yo aquí tomé notas de de los puntos que estaba tocando el hermano Eliezer, y lo primero que habló fue de la naturaleza de Cristo, pero de su naturaleza divina. Presentó que Waggoner y Jones tenían una posición diferente con respecto al Hijo de Dios a la que tenemos ahora. Y no solo Waggoner y Jones, sino los pioneros. Y no solo ellos, sino Elena de White, porque hay muchas citas de Elena G. de White que no coinciden con la forma como está redactado eso. Entonces yo les pregunto, mis hermanos, ¿Cristo es el Hijo de Dios o eso es solo un título? ¿Vamos a aceptar lo que está escrito en la palabra de Dios o lo que están enseñando los teólogos modernos? Y termino mi comentario con Hebreos, el capítulo 1. Les voy a recomendar, mis hermanos, que lean el libro El Camino Consagrado hacia la Perfección Cristiana del pastor Jones. En el primer capítulo, él habla, es más, es prácticamente todo un comentario de Hebreos, pero en el primer capítulo, analiza el capítulo 1 de Hebreos y habla de Cristo Dios y explica que Cristo es Dios porque es el Hijo de Dios, no porque es otro Dios. No, no es un hermano de Dios Padre, no, mis hermanos, es el Hijo literal. Y ese es el mayor argumento
del amor del Padre. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios y eso lo dice en el primer capítulo de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. No dice por Dios Hijo. Dios Hijo es una herejía, o sea, Cristo es Dios por ser el Hijo de Dios, porque tiene la misma naturaleza, así como usted es humano, porque su papá es humano, pero usted no es su padre, usted es el Hijo. Asimismo, Cristo es el Hijo unigénito de Dios. En esos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Por qué es el heredero? Porque es el Hijo. ¿A quienes le dan la herencia a los padres humanos? A los hijos. Por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué heredó más excelente nombre que ellos? Porque su nombre es Jehová, Yahweh. El tetragramaton, el nombre de Dios, lo tiene por herencia, pero Él no es Dios Padre, es el Hijo. Por eso es Dios, por eso tiene los mismos atributos, por eso tiene la capacidad de tener vida en sí mismo. Hay una cita del DTG que usan los teólogos modernos para decir, ve, en en Cristo hay vida original, no derivada. Eso lo escribió la hermana White y es cierto, porque el Padre le dio al Hijo la capacidad de tener vida original no derivada. O sea, Cristo no tiene el cordón umbilical a su Padre, por decirlo humanamente. Él tiene todos los atributos de la divinidad por herencia, porque es el Hijo de Dios, no porque es Dios Hijo, es el Hijo de Dios. Y dice Versículo 5 de Hebreos 1, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es el hijo engendrado de Dios, no creado, engendrado. Yo seré el padre y él me será mi hijo. ¿Cuándo fue engendrado? En los días de la eternidad, mis hermanos. El tiempo fue creado por Dios. Dios es eterno y su Hijo es eterno también a pesar de ser engendrado. Usted y yo no entendemos cómo eso es posible porque nosotros vivimos en la dimensión del tiempo, pero los filósofos modernos utilizan esas dudas para que usted y yo digamos, ah, no, entonces ignoro todo lo que dice la Biblia, el Espíritu de profecía de que Cristo es el Hijo de Dios y ahora entonces voy a creer en un Dios Hijo, hermano del Padre y hermano del Espíritu Santo. Ese es el primer punto que tocó el hermano, entonces quiero que dialoguemos de este y luego dialoguemos de la parte de la humanidad y de los otros puntos. ¿Alguno le gustaría hacer algún comentario? Puede levantar la mano, puede abrir el micrófono para que sea un diálogo, no un monólogo, mis hermanos. Mis hermanos están muy callados. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Pueden ser comentarios, preguntas, si tienen la duda con este tema. Bueno, buenas noches, José y compañeros. Bueno, yo lo poquito que mi mente me da, ¿verdad? Es clarita la comunión que hay entre Dios y Jesucristo, ¿verdad? No se puede discutir. Dios es Padre, Jesucristo es Hijo y no hay duda de eso, ¿verdad? Y sí, muchos teólogos, muchas personas, muchos, inclusive miembros de iglesia, pues hasta dudan, ¿verdad? De esta gran verdad. Es más, ahora no quieren ni creer ni en el Hijo ni en el Espíritu Santo, ¿verdad? Está dándose todo esto en este momento en nuestras iglesias y en muchas partes, ¿verdad? Y es clarito, clarito cuando, bueno, estamos hablando ahorita de Hebreos, ¿verdad? Donde dice que Dios, ¿verdad? Habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, ¿verdad? Nos da a entender verdaderamente que Él es el Padre y se encarnó en su Hijo y vino para salvarnos. Ese es mi pequeño comentario. Gracias. Amén, hermana. Hermana, es que la palabra de Dios es clara, es clara. Y no sé si ustedes recuerdan que en tiempos de la Reforma de Lutero, no sé si han visto la película de Lutero, la de William Tyndale, cómo el papado
se reservaba el derecho a explicar las escrituras. Para ellos, el pueblo era muy ignorante para explicar las escrituras, por eso no querían que estuviera en el idioma del pueblo. Pero lo que querían los reformadores es que la escritura es tan sencilla que, que tenía que estar en el lenguaje común para que todos la pudieran leer y entender y que el Espíritu Santo la iba a aclarar. Entonces, yo me niego a aceptar las explicaciones que dan los teólogos eh, para llevarle la contraria a textos tan claros como este, como Hebreos capítulo 1. Cristo, el Hijo literal engendrado del Padre. Ah, no, es que eso se refiere a que estaba siendo designado como sacerdote, es que en el idioma original es pura filosofía y usan la teología para enredar a la gente. O sea, la verdad es que Cristo es el Hijo de Dios y eso es necesario entenderlo para entender el plan de salvación. Cuando uno entiende que Cristo es el Hijo de Dios, uno entiende que Dios nos ama. Uno ya no ve, porque si no, entonces el bueno es Cristo. Y, y el Padre y el Espíritu Santo hicieron el trabajo sencillo, ¿no? Y el que nos salvó fue Cristo porque es un título nada más. No, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo nos amó porque se dio a sí mismo y el Padre porque dio a su Hijo, que es lo que más ama. O sea, no hay nada mayor que él podría haber dado. Entonces eso es muy importante entenderlo. Y es importante entender quién es Cristo en su divinidad para luego entender quién es Cristo en su humanidad. ¿Qué es lo que hace el pastor? Ya le voy a dar la palabra a la hermana Liliana. ¿Qué es lo que hace el pastor Jones? El pastor Jones, en el primer capítulo del Camino Consagrado hacia la Perfección Cristiana, explica que Cristo es 100% Dios por ser el Hijo de Dios. Y luego en el segundo capítulo explica cómo siendo 100% Dios, exactamente igual a Dios en naturaleza, no en personalidad, en naturaleza, Él se convirtió en 100% o en verdaderamente humano en nuestra naturaleza, la misma, no la de Adán antes de caer, sino la misma. Y eso es lo que habla el segundo capítulo de Hebreos. Usted lee el segundo capítulo de Hebreos y no queda duda de que la naturaleza de Cristo era pecaminosa. Y en esa combinación de la naturaleza divina con la naturaleza pecaminosa, la naturaleza divina sometió y expulsó el pecado de la naturaleza pecaminosa. Eso es importantísimo entenderlo, entender a Cristo en su divinidad y entenderlo en su humanidad, porque entonces eso se repite en nosotros. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y se nos hace ser participantes de la naturaleza divina y entonces esa naturaleza divina consume el pecado que hay en nuestra vida, pero es en la misma naturaleza pecaminosa en la que Cristo vivió. Si yo creo que eso es diferente, estoy creyendo como los católicos. Los católicos creen Los católicos creen en la Inmaculada Concepción de la Virgen. ¿Qué es la Inmaculada Concepción de la Virgen? Que la Virgen fue concebida pura, santa, no Cristo, la Virgen. Y por ende, Cristo que nació de ella, nació de un vientre santo y tiene una naturaleza no pecaminosa. No nació en carne. Esa es la principal enseñanza del anticristo. A nosotros los adventistas y a los evangélicos, como no creemos en la Virgen, se nos hace un cambio para creer lo mismo, la misma herejía que destruye totalmente el plan de salvación. ¿Y qué es? Que se nos dice que, bueno, está bien, no creen en la Virgen. Entonces les vamos a enseñar que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de caer. ¿Qué pasa en eso? Que ya no es un ejemplo, ya no es algo que yo pueda hacer como Él lo hizo. Entonces, sigo pecando hasta que Cristo venga y creyendo eso, me pierdo. Hermana Liliana, adelante. Muy buenas noches, feliz sábado para todos, hermanos. En el credo católico se incluye este concepto engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Eso es lo que los católicos creen de Jesús, ¿verdad? Yo quisiera decir, según lo que estoy oyendo ahorita, la idea es como que lo que ustedes están planteando es que Jesús tuvo un origen, que Él no es eterno, igual que el Padre, ¿verdad? Entonces, si Él es Dios, como lo creemos los adventistas del séptimo día, que Jesús es Dios,
eh, de la misma naturaleza que el Padre, ¿verdad? A su imagen. Él es eterno o tuvo algún principio. ¿Qué significa que fue engendrado? ¿Quiere decir eso que en algún momento el Padre lo formó, lo creó? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que están planteando ustedes? Gracias. Mi hermana, Cristo es el Hijo de Dios. Eso no es nada más un nombre. Eso quiere decir que Él procedió de Dios en los días de la eternidad. Y eso no quita que Él sea eterno. Lo que pasa es que nosotros no entendemos lo que es la eternidad. Y nosotros llegamos a creer, porque nos han hecho creer así los teólogos modernos, porque así no se creía en tiempos de la hermana White, y en los mismos escritos de la hermana White se demuestra que ella creía y cree que Cristo es el Hijo de Dios. Se nos ha hecho creer que como no podemos explicar que si tuvo un origen del Padre, entonces no es eterno, entonces ignoramos todas las demás citas que nos hacen ver que Él realmente es el Hijo engendrado de Dios, no creado. Es diferente. Los arrianos, los testigos de Jehová creen que es una criatura. Eso es muy diferente de decir a que es un hijo real, que es un hijo real. Y eso es lo que Dios quiso dejarle claro a Abraham cuando le pidió que sacrificara a Isaac, el gran amor de él al dar a su hijo. Abraham no, al final no dio a Isaac, lo iba a hacer, pero se le detuvo. Pero en el caso de Cristo, el Padre no detuvo el cuchillo. La ira del Padre cayó sobre su hijo por amor a nosotros. O sea, esa es la mayor muestra de amor hacia nosotros, porque es su hijo. Si no es el hijo, como enseñan los teólogos modernos y hermanos, usted dice, como creemos los adventistas, yo no creo eso, mi hermano. Y los pioneros no lo creían y podemos ver en la historia desde cuándo se metió esa doctrina falsa en la iglesia. Y quien empezó a meter esa doctrina falsa en la iglesia fue Leroy Froom, que hay testimonio de que fue un jesuita. Y él escribió un libro que se llama La Venida del Consolador, donde él claramente más adelante comenta que él no encontró en fuentes adventistas de dónde basar ese libro, donde él empezó a explicar lo de las tres personas y todo como se enseña ahora. Hay citas claras de la hermana White donde habla de tercera persona, trío celestial, eh, todo eso no lo vamos a negar, eso es así, pero no es como está redactado en la creencia, en las creencias sobre la deidad, no es así. Por ejemplo, hay una cita que yo la he compartido y la puedo compartir nuevamente sin temor a que vayan a criticarla en el grupo, porque no podemos tener temor a eso si es la verdad. Es una cita de la hermana White, donde ella dice, hablando ya no del Hijo de Dios, que también le puedo compartir una cita donde ella habla de los diferentes tipos de hijos, Cristo, el Hijo engendrado del Padre, los ángeles, que son hijos de Dios por creación, y los hijos de Dios por redención, etcétera. Y se establece Cristo en un tipo de, de ser un tipo de hijo único, pero es hijo. Pero yendo a la parte del Espíritu Santo, hay una cita que yo le he compartido y he recibido de algunas personas aprobación, de otras rechazo porque no les choca con lo que les han enseñado, en que dice que Cristo, estorbado por la humanidad, o sea, por su naturaleza humana, no podía estar presente en todos los lugares. Por eso era desde todo punto de vista necesario que nos dejara y fuera al Padre y enviara al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Hasta ahí uno dice, ve, ahí está, el Espíritu Santo es como nos lo han enseñado una tercera persona, exactamente igual que ellos. Pero luego dice, el Espíritu Santo es Él mismo, y está en inglés, dice Himself, pero despojado de la naturaleza humana e independiente de ella. Entonces yo leo eso y para mí queda claro que Cristo desde la eternidad tenía una personalidad divina. Cuando vino a la tierra adquirió una personalidad humana y ahora tiene las dos personalidades. Y en el cielo está con su personalidad humana y con su personalidad divina está presente en todo lugar, porque el Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de la personalidad humana. Eso no es lo que está redactado en las creencias de los adventistas del séptimo día. ¿Con qué me quedo entonces yo? ¿Con el credo o con lo que está en la Biblia del espíritu de profecía?
Pero antes de tener uno claro con este tema, que es el Espíritu Santo, lo más importante es tener claro, mis hermanos, que Cristo es el Hijo de Dios. Si yo tengo claro que Él es el Hijo de Dios, se empieza a aclarar entonces la parte buena del Espíritu Santo. Hay misterio. ¿Cuál es el misterio? Pero que está revelado. Y yo tengo que aceptar todas las citas inspiradas. Absolutamente todas. Si dice que es la tercera persona de la divinidad, yo tengo que creerlo. El Espíritu Santo. Si dice que es el trío celestial, lo tengo que creer. Pero ahí nos puede pasar lo que le pasó a Abraham. Que Si Abraham, me- Sí, perdón, mi aporte y le doy la palabra nuevamente. ¿Qué le pasó a Abraham? Que Abraham, la palabra de Dios le había dicho, en Isaac tendrás descendencia. Y luego viene la misma palabra de Dios y le dice, sacrifica a tu hijo. Humanamente le estaba chocando una porción de la palabra con otra. Él pudo haber tratado de desechar una porción, pero no, él conocía que ambas eran palabra de Dios y él las aceptó aunque humanamente no lo entendiera. Luego lo comprendió. Entonces así debemos ser con todo lo que está escrito, mis hermanos, y no tener temor si vemos que algo que está escrito es contrario a lo que se está enseñando, a hablar, porque de esa forma la verdad como la levadura va a permear todo y en el pueblo de Dios se va a defender la verdad pura, no adulterada. Adelante, hermana Liliana. Sí, se maneja también la idea, o la misma Biblia lo dice, de que hay un misterio, ¿verdad? Al respecto. O Elena de White es la que dice que hay un misterio más que todo con respecto a lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ella dice que hay cosas que no están totalmente reveladas. Entonces, nosotros sabemos que hay cosas ahí que son difíciles de comprender. Con respecto a de lo de la idea de ser engendrado, ¿cuál es la diferencia en que Jesús fue engendrado y no creado, como dicen los católicos? Porque esa es la idea del católico, ¿verdad? Que fue engendrado y que no fue creado. Ahora usted me dice que los ángeles fueron creados, los seres humanos fuimos creados, pero Jesús fue engendrado. Nosotros entendemos desde el punto de vista fisiológico humano o biológico, que es la idea de ser engendrado, es que da parte de sí mismo, el Padre, ¿verdad? Para que esa criatura nazca, en el caso de un padre y un hijo biológico. Eh, ¿Cómo es el asunto con respecto a Jesús? Jesús no existía antes. Hubo un momento en que el Padre lo engendró. ¿Cómo fue eso? Porque, digamos, hay cosas que yo digo, no está revelado. Esto no lo podemos entender bien, ¿verdad? Y lo acepto hasta ahí. Pero cómo puntualizar tanto con respecto a eso, si es algo como verdaderamente que es muy profundo, que es un misterio para nosotros, ¿verdad? Porque es la naturaleza de Dios y Dios todavía nosotros no lo conocemos todo, lo que es Él. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? La pregunta mía es, ¿por qué Él es engendrado y no creado como los demás seres? ¿Hay algo especial en Él? Yo entiendo, por supuesto que sí, pero ¿qué quiere decir eso? Gracias. Gracias, hermana. Bueno, el cómo fue engendrado, eso no está revelado, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo es engendrado un niño o una niña humanamente hablando, pero no podemos comparar eso con Dios, ¿verdad? Somos razas diferentes. Una cosa es la humanidad, otra cosa es la divinidad. Eh, Cristo, a ver, hay varias cosas que le quiero decir, pero déjeme ordenar las ideas. Hay cosas que son un misterio, hay otras cosas que son reveladas. Nosotros sabemos que Cristo es el creador, por eso no puede ser creado. Él es engendrado del Padre desde los días de la eternidad, antes de que existieran los ángeles, antes de que existieran los seres de otros mundos, antes de que existiera la humanidad. Él es el Hijo unigénito del Padre. Y eso es desde los días de la eternidad.
Ahora, ¿cómo, en qué momento de los días de la eternidad Él fue engendrado? Eso no está revelado, eso es misterio y nosotros no podemos meternos ahí porque es tratar de meternos en un terreno que Dios no ha revelado. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo hay cosas que están reveladas y otras que no. Por ejemplo, eh, está revelado, bueno, cuando la hermana White escribió que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, ella lo escribió en el contexto de lo que estaba pasando con el pastor no, el hermano Kellogg's, que él trató de meterse en la naturaleza de qué era el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y también hacía comparaciones como que el Padre es como el agua de esta forma, el Espíritu Santo es como el vapor, el Hijo es como el hiel. Bueno, daba comparaciones así para tratar de entender a la deidad y trataba de definir la naturaleza de Dios. Eso no está revelado, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Sí está revelado. Ahora, ese no es el tema de ahora, ¿verdad? El detalle es que se tocaron varios puntos en la presentación del hermano. El primero fue este y, y es un tema que podríamos luego también desarrollar en un diálogo, ¿verdad? Traer citas y todo para, para que no quede ahí en el aire. Pero lo que yo sí quería enfatizarles, mis hermanos, es que hay muchas doctrinas que nosotros ahora las hemos aceptado porque se nos han enseñado así, pero lamentablemente nosotros eh, entramos a la iglesia en un momento de apostasía, de lo que se llama la apostasía omega, en que muchas cosas que se están enseñando como verdad son error. Entonces nosotros tenemos que ser como los berianos y no aceptar todo lo que viene en un manual de creencias o en una fe de Jesús o en cualquier material que nos hayan dado sin compararlo con un escrito está. Hermana Araceli, adelante. Soy yo, el esposo, don Ah, Ernesto. bueno, hermano Ernesto, un gusto saludarlo, feliz sábado y adelante con su comentario. No, yo tengo ahora una duda, o sea, no es duda, un interrogante. El asunto es de que cuando nosotros vamos al libro de San Juan 14:16, que dice, y ese es el que habla Jesús, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así ahí, como está escrito, está dando a entender de que Jesús, como hijo de Dios, de que él iba a rogar a su Padre para que envíe al Consolador, o sea, otro ser, porque usted menciona de que el Espíritu Santo, según se lee en inglés, es Jesús mismo, pero en su forma, pues, divina. Y cuando yo voy también para reforzar el versículo que Mi yo hermano, acabo de... perdón, ¿puede nada más leer el siguiente versículo de esos dos que acaba de leer, el 18? El 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ve lo que está diciendo ahí. En Sí, el no, anterior no. parece que es otro ser y ahí está diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, o sea que es el mismo. Sí, pero cuando yo voy también a San Juan, 15:26, me dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, dice, yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, él está dando a entender de que es otro ser que va a hablar acerca de él.
Y el 16 de San Juan 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, aquí como que hay como un enredo ahí de personalidades, porque en el versículo 26 del 15 y el versículo 7 del 16, Jesús está especificando ahí de que Él va a enviar otro ser de parte de Dios. Entonces, ¿cómo me pueden barajar eso? Por favor. Mi hermano, yo creo que vamos a necesitar hacer un diálogo especialmente de este tema, eh, porque sí, o sea, esas citas uno las lee así y parecen decir algo, pero recuerden que no podemos basarnos nada más en una cita, sino en toda la escritura, ¿verdad? Entonces, con solo que yo lea una cita donde la hermana White dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo, pero despojado de la naturaleza humana independientemente de ella, ya eso complementa la revelación y yo tengo que armonizar las citas. Yo no puedo decidir rechazar una o la otra. No, yo tengo que aceptar ambas. Entonces, con solo ver las primeras que usted leyó, Juan 14, 16 al 18, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Recuerden que Cristo humanamente era un consolador, pero luego le iba a enviar al consolador divino, su espíritu, que es diferente, pero es el mismo. Vea lo que dice. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Otro, ¿cuál era el primero? Cristo en su naturaleza humana, o sea, Él se iba a ir. Él era el consolador, Él vino a consolar, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, enseñando la verdad, pero Él era humanamente limitado, no podía estar en todo lugar. Entonces dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Ya no es Cristo humano, es otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? Cristo. Y estará en vosotros. ¿Quién iba a estar en ellos? El Espíritu Santo, que era Cristo mismo despojado de su naturaleza humana. El Cristo en espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo que pasa, mis hermanos, es que uno ya le han puesto como unos lentes con la nueva teología y todas esas enseñanzas falsas, que uno lee eso y ya uno recuerda lo que le han enseñado. Pero la escritura es clara y hay otro texto donde dice que Cristo es el Espíritu y donde mora el Espíritu, ¿cómo es que dice? Cristo es el Espíritu y donde mora el Espíritu hay libertad, algo así. No me sé ese versículo, pero dice el Señor es el Espíritu. O sea, Cristo es el Espíritu, así lo dicen mis hermanos. Él es el Espíritu. Ok, veo, ok, la hermana Araceli, no sé si es su esposo, tiene la mano levantada, no sé si es, eh, ok, ya la bajó. Ahora no tiene el nombre, pero entonces el hermano o la hermana que tiene la mano levantada puede hacer su aporte. Adelante. Sí, hermano, buenas noches. Mi nombre es José Córdoba. Buenas noches, mi hermano José, somos tocayos. ¿Qué tal? Adelante Ah, con qué su bueno. aporte. Ya empezamos bien. Así es. Es Cuénteme. la primera vez que entro a esta reunión. Bueno, el hermano Hayden Rengifo me pasó el link. Eh, Quiero rescatar tres cosas de lo que se está escuchando aquí. Una es lo que usted dijo hace un momento en su intervención anterior, antes de que el hermanito participe, respecto a que hay algunas doctrinas que no están bien puestas dentro de la iglesia. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Siempre que tengo reuniones y tengo la oportunidad de hablar, siempre digo que la Biblia nos enseña a ser humildes. Y parte de la humildad incluye
aceptar errores. Somos humanos y los cometemos. La iglesia es una iglesia humana y se cometen errores, por supuesto que sí, pero parece que la iglesia no tiene el valor de aceptarlo y los errores se siguen enseñando. En cuanto a lo que dijo el hermanito respecto a a esto de Cristo, hermano, la teología tiene bastante culpa en esto, muchísimo. Si usted veo que es un hermano bastante letrado, la historia del cristianismo nos muestra que en todos los concilios donde se han definido los dogmas de doctrinas de acuerdo a las iglesias, son los que han cambiado mucho, muchísimo, el concepto de la interpretación de las escrituras. Yo veo que en la Biblia hay tres personas, eso es indiscutible: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que dice lo que parece mostrar la Biblia. El problema es cuando se les pone en igualdad de condiciones. La Biblia no menciona eso. Menciona a Dios Padre y luego menciona un orden jerárquico. Dios Padre por encima de todo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el hermano leía lo de Juan, y yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice que Cristo sea el mismo. La Biblia lo presenta distintos. Dios Padre es uno, el Espíritu Santo es otro, y el Hijo es otro. Porque si no, pues la Biblia diría entonces yo mismo soy. No, está diciendo otro. ¿Dónde dice el diccionario que otro significa yo? Uno, o sea, uno mismo. No, no es eso. Está hablando de otro. Gracias, hermanito. Gracias hermano por el aporte. No, mi hermano, yo no pretendo convencerles más. No es el tema de hoy la deidad, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muchos temas que coinciden y, y ahora pues se mencionó principalmente sobre que Cristo es el Hijo de Dios. No hemos desarrollado el tema, ¿no? Lo que sí es importante es que Diálogo Adventista es un espacio donde hay libertad de expresión, ¿verdad? Si usted tiene otra convicción como esta que me acaba de decir, es bienvenido a exponerla y no se le va a censurar por eso, ¿verdad? Como sí pasa lamentablemente ahora en los templos adventistas, que si usted entiende algo diferente, lo censuran en vez de llegar a explicarle. Lamentablemente es así. Y cuando se dan cuenta muchas veces que no se sostiene lo que se está enseñando, se está desfraternizando personas por, por creer algo que es escritural. Y no estoy hablando solo de este tema, o sea, de muchos otros temas, principalmente a personas que tienen influencias a los que se desfraterniza. Si usted cree, pero no levanta la voz, no predica, no hay problema, usted lo van a dejar ahí. El problema es cuando usted sí influye en otras personas con una creencia tal vez que no es la general en cualquier punto de doctrina. El hermano, por ejemplo, el hermano Eliezer, mencionó varios puntos. Primero, la divinidad de Cristo y habló que Wagoner y Jones entendían que Él es el Hijo real de Dios, el Hijo engendrado de Dios. Luego mencionó sobre la naturaleza de Cristo humana, que es la de Adán después de la caída, ¿verdad? Ahora se está enseñando mucho que es la de Adán antes de la caída, impecable. También mencionó, vamos a ver, por acá lo tengo anotado, el tema de la última generación y mencionó a M. L. Andreasen. Si ustedes estudian la historia de quién fue M. L. Andreasen, él fue uno de los teólogos que él de hecho daba cátedra en aquel tiempo a los teólogos. Él era experto en el tema del santuario y cuando hubo reuniones entre líderes evangélicos y líderes adventistas, y se renunció a varias creencias que nosotros tenemos como pilares de nuestra fe, este pastor M. L. Andresen dio la voz, alzó la voz y lo desfraternizaron por eso y después de muerto le devolvieron las credenciales y él envió cartas a las iglesias amonestando de lo que estaba pasando, que se estaban metiendo doctrinas evangélicas y católicas a la iglesia, ¿no? Quiero decirles que yo
el hermano Eliezer y yo no nos pusimos de acuerdo. Yo no vi la presentación que él tenía ahora, ¿verdad? A mí me llamó la atención estos puntos y por eso yo menciono en el diálogo. Pero la idea no es hacer todo el diálogo del tema de la deidad. Podemos definir una fecha en que tratamos el tema y pueden venir personas como el hermano José que acaba de hablar. Usted puede preparar su exposición de por qué usted cree que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con Biblia Espíritu de Profecía, y otra persona puede presentar la otra posición para que todos analicemos y comparemos, y si algo no se sostiene, lo rechazamos, ¿verdad? La idea es ser escriturales. Ahora yo quiero tal vez que abrir el espacio para dialogar sobre el segundo punto que tocó el hermano, la naturaleza humana de Cristo. ¿Es la naturaleza como la suya y la mía pecaminosa? ¿Fue así? ¿O fue la de Adán antes de caer? ¿Qué piensan, mis hermanos? Ya el tiempo ha transcurrido, entonces tal vez podemos tocar este punto y vamos terminando. Yo les había prometido que íbamos a terminar temprano. Hermano, la hermana Liliana tenía Sí, veo la que la mano hermana Liliana levantada. Piedra tiene la mano levantada. Adelante, hermana Liliana. No soy yo la bajé ya. No, yo no. Ah, bueno, sí, se le quedó ahí. Estaba baja. Bueno, está arriba, no sé. Ajá, ya va. Ahora sí la bajo. Ok, el hermano José, adelante. A ver, hermano, yo tengo la costumbre siempre de limitarme solo a la Biblia. Bíblicamente no podemos eh, entrar en suposiciones más allá de lo que está escrito. Eso está escrito en la Biblia. Entonces, la Biblia dice claramente que Jesús se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre. También dice la Biblia que nació de mujer, fue hombre. O sea, aquí en la tierra vino como hombre, no vino como Dios. Esta doctrina bíblica pura es la que destruye la tesis de los católicos que dicen, por ejemplo, que María es madre de Dios. ¿Por qué? La pregunta que ellos hacen es simple y he tenido lastimosamente ver que otros adventistas o evangélicos no han podido contradecir esta doctrina. Porque se le pregunta, a ver, no, Jesús, María no es madre de Dios. Bien, ¿Jesús quién fue? ¿Fue Dios? Sí. Entonces María fue madre de Dios. Conclusión rápida. Pero la Biblia dice que Jesús aquí fue hombre. María fue madre de un hombre, no de un Dios, de un hombre. Ahora, el apóstol Pedro, si no me equivoco, es el que dice, fue tentado en todo, pero sin pecado, fue semejante a nosotros. Si nació como hombre, pues fue de carne y hueso y fue hombre. Si su naturaleza fue sin pecado, eso no lo dice la Biblia textualmente, hay que suponerlo o deducirlo teológicamente. Y repito, yo no soy, disculpe hermano, pero yo no soy simpatizante de la teología, lo conozco bien, pero ¿por qué? Para mí, aunque les parece escandaloso, ya ha tenido muchas, gracias porque usted dijo que a veces a uno nos rechazan cuando tiene mala opinión, pero siempre digo, para mí teología es sinónimo de mitología, porque lo conozco la teología. Lo conozco, no adventista, de la teología en general. Estoy hablando de teología general. Entonces, la Biblia no precisa si Jesús aquí tuvo naturaleza pecaminosa, o sea, la naturaleza humana de Jesús fue pecaminosa o no. No lo precisa. Textualmente no lo precisa. Hay que deducirlo teológicamente. Y como yo no estoy de acuerdo con la teología, mi respuesta es hay que deducirlo lógicamente más que teológicamente. Entonces, si yo me sujeto a la Biblia, Jesús fue aquí un hombre y es posible, esa es mi deducción personal, mi opinión personal, es posible que haya tenido un cuerpo tal y como usted o el mío. Gracias. No, gracias, mi hermano, por el aporte. Yo sí voy a, bueno, respeto su opinión en ese punto. No comparto lo que usted dice de que la Biblia no lo precisa. Quizás usted no lo ha leído, pero en muchas partes sí lo precisa.
Eh, Hay un texto, vamos a ver, segunda de Juan, segunda de Juan 7. Segunda de Juan tiene solo un capítulo. En el versículo 7 dice, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. El anticristo, como sistema, actualmente nosotros sabemos que es el sistema papal. Ellos enseñan que Cristo no vino en carne por medio de la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y usted dice, bueno, ¿cómo que no vino en carne? Si usted busca la palabra en el diccionario, carne es la palabra en griego sarx, que es la naturaleza humana con sus debilidades y pasiones. O sea, naturaleza humana pecaminosa, caída como la suya y la mía. El anticristo no enseña eso. Enseña que Cristo no vino en carne. ¿Cómo lo enseña? Enseñando que vino en carne antes de la caída o de un vientre santo como el de María. Allí hay un versículo donde se muestra eso, o sea, que Cristo sí vino en carne, carne pecaminosa como la suya y la mía. Eh, Otro nada más que les voy a mostrar, volvamos al libro de Hebreos. Todo el capítulo 2 habla de la naturaleza humana de Cristo. Y voy a leer desde el versículo 11. Porque el que santifica, que es Jesús, y los que son santificados, de uno son todos. Y ese de uno se está refiriendo a la misma carne, a la misma naturaleza. Voy a seguir leyendo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque somos de la misma naturaleza. Si no le queda la convicción con solo ese texto, leamos los últimos versículos de este capítulo. Dice, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, te alabaré. Y otra vez yo en él pondré mi confianza. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, otra vez ahí la palabra sarx, carne pecaminosa, con sus debilidades y pasiones, y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. O sea, tomó la naturaleza de la simiente de Abraham, no de Adán. Abraham ya tenía una naturaleza pecaminosa. Y por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, no dicen algunas cosas, en todo y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él padeció siendo tentado, ¿por qué? Porque tenía su misma debilidad y la misma mía, y por eso es poderoso para socorrerlo a usted y a mí. Por eso es tan importante entender la naturaleza de Cristo en este tema de la justificación por la fe porque si no, yo no voy a tener la misma fe que tuvo Cristo. ¿Y cuál fue la fe que tuvo Cristo? Que estando en la misma condición suya y mía, pecaminosa, porque Él fue hecho pecado y Él se sintió pecador. Hay salmos donde Él confiesa, donde Él pide ayuda, donde Él se cuenta entre los pecadores, y son salmos mesiánicos. En esa condición del perdido, Él confía en su Padre que lo iba a salvar del pecado y de pecar. Y esa es la misma fe que usted y yo debemos tener para lograr la victoria completa sobre el pecado ahora, para estar listos para la traslación. Este, muy bien. Yo quería enfocar esos dos puntos. No sé si alguien más quiere. Ok, el hermano Eliezer tiene la mano levantada. Adelante, hermano Eliezer. Sí, gracias, hermano. Em, yo creo que pocos temas están más claros en la Biblia como la naturaleza humana caída de Cristo. El simple hecho de haber nacido de una mujer, como mencionó el hermano hace un ratito, automáticamente lo hace heredar una naturaleza caída. Y esto es extremadamente fundamental en el contexto de justificación por la fe, porque si Cristo no tuvo una naturaleza caída, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y como adventistas estamos
predicando cosas sin sentido, porque como iglesia adventista enseñamos, por ejemplo, que somos el pueblo que guarda los mandamientos. Eh, Ahora, el único que ha vivido en esta tierra guardando los mandamientos a la perfección es Cristo, y como hemos mostrado, solo Cristo puede guardar la ley, pero cuando Cristo vive en mí, Él guarda la ley en mí. Em, entonces, el punto es que si Cristo guardó la ley porque su naturaleza era diferente a la nuestra, entonces hay algo ahí que no coincide, por así decirlo, algo no armoniza. Y no sería posible para nosotros guardar la ley. Simplemente, a ver, si la naturaleza de Cristo no fue una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, entonces estaríamos exactamente igual que el evangélico o el católico, y no tendríamos como adventistas un mensaje diferente en el tema de la obediencia a la ley o en el tema de los 10 mandamientos. Pero es clarísimo este asunto, es decir, el Apocalipsis habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y habla de los que reciben un corazón nuevo, de carne y no de piedra. Y dice Dios, escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Esto se refiere a que quien tiene la ley escrita en su mente y en su corazón, pues guarda la ley. Pero quien lo hace es Cristo, repetimos. Pero Cristo trabajando a través de nosotros en esta naturaleza caída, y en la misma que Él venció. Por eso Jesús dice en Apocalipsis, al que venciere como yo he vencido. Nótense que el desafío, por así decirlo, la invitación, veámoslo más bien como una invitación, una promesa. La promesa de Cristo es que habrá quienes van a vencer como Él venció. ¿Vencer qué? Vencer todo pecado, vencer eh, a Satanás en todo terreno, como Él venció. Y esa es nuestra creencia. Pocas creencias son más adventistas que esta. Es decir, esto viene de los orígenes, las raíces del adventismo están en la victoria sobre el pecado. Cristo, Dios levantó el movimiento adventista para la traslación. Eso lo mencionamos en la primera sesión. El propósito de Dios con el movimiento adventista es trasladar a una generación, trasladar a un pueblo sin ver muerte. Y para alcanzar esto es necesario alcanzar la perfección de carácter. Y es necesario alcanzar la condición de la iglesia que se menciona en Apocalipsis, que está eh, sin mancha ni contaminación. Es porque se ha purificado, que es otro de los temas fundamentales del adventismo, el asunto de la purificación del santuario, que también mencionamos un poquitito hoy. Pero la purificación del santuario consiste en la purificación del pueblo de Dios en esta tierra. Es decir, la única forma de purificar el santuario es que el pueblo de Dios haya sido purificado de todo pecado, porque si no es así, habrá pecado en el santuario, porque en el momento en que un hijo de Dios eh, peca y confiesa su falta, este pecado es transferido al santuario. Y de esa forma el santuario no puede ser purificado. Mientras haya pecado en el pueblo de Dios, el santuario no puede ser purificado. Y por eso Cristo no ha salido del lugar santísimo, porque todavía hay pecado en su pueblo. Cuando el pueblo de Dios en esta tierra haya sido purificado de todo pecado, entonces Cristo termina su obra en el santuario. Y no me refiero a todos los adventistas, me refiero al remanente, al pueblo escogido. Dios tiene un pueblo remanente escogido. En el Apocalipsis se nombran como los 144,000. Eh, Existe ahí el debate de si son literales o simbólicos, puede ser otro tema de diálogo. Pero cuando ese grupo sea sellado, es porque habrá sido purificado, porque todo pecado habrá sido erradicado de la persona. Y de esa forma el santuario puede ser purificado. Si no, no puede ser purificado. No hay forma de purificar el santuario mientras estemos desobedeciendo a la ley de Dios. Por eso el pueblo que estará en pie
esa última generación que estará en pie cuando Cristo venga, habrá vencido todo pecado. Por eso Elena White dice, solo los que estén dispuestos a morir antes que cometer un solo pecado, antes de cometer un solo acto pecaminoso, estarán en pie. Y sabemos que hay una generación que estará en pie. Y si una generación estará en pie, o llamémoslo un remanente, es porque ese remanente habrá alcanzado esa condición en la que prefieren morir antes que cometer un solo pecado. Es decir, no estarán pecando el momento en que Cristo venga. Es más, nadie puede ser sellado si hay algún pecado en su vida. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermano Eliezer. Sí, totalmente de acuerdo con su comentario. Eh, Quiero rescatar dos puntos. Usted había mencionado en su presentación que están los que creen que la naturaleza de Cristo fue la de Adán antes de pecar, otros que fue la de Adán después de pecar, y un tercer grupo que son los que creen que fue la de Adán después de pecar, pero nacido de nuevo, o sea, engendrado por el Espíritu Santo. Yo en lo personal nunca había escuchado esa tercera, pero yo me ubico en esa tercera, porque yo inclusive lo veo en los escritos de Jones, por ejemplo, que él hace mucho énfasis en eso, de las dos naturalezas de Cristo. O sea, Cristo no fue igual a nosotros, en la humanidad fue igual, pero en la divinidad no. Él fue engendrado por el Espíritu Santo desde el vientre. Y por esa naturaleza divina, habitando en su naturaleza humana pecaminosa, fue que él logró vencer. Desde el vientre él fue engendrado. Y eso él se lo explicó a Nicodemo. O sea, esa ventaja que él tuvo no es una ventaja, es una ventaja que la pone a disposición suya y mía. Por eso le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, él fue desde la eternidad de una naturaleza 100% divina y se hizo de naturaleza 100% humana para que usted y yo, que somos de naturaleza 100% humana, seamos participantes de la naturaleza divina. Eso es un misterio, o sea, es increíble lo que eso significa, mis hermanos. Y es que cuando entendemos correctamente lo que es el tema de la deidad y esto de la justificación por la fe, la altura a la que Dios quiere elevarnos es una altura que se iguala con la de Dios, en el sentido de que somos injertados en la familia de Dios. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a ser adoptados en la divinidad. Y hay citas de la hermana White que habla de eso. O sea, Cristo nos dice que vamos a sentarnos con Él en el trono, que el Padre y el Hijo van a habitar en este mundo con nosotros. Los 144,000 van a entrar al templo y van a estar en los concilios de Dios. O sea, son cosas que es llevar una vida que se equipara a la vida de Dios, pero no por inherencia, sino porque se nos comparten muchos de los beneficios de ser parte de la familia divina. O sea, adquirimos el título de hijos de Dios y eso no es nada más un título, es real. O sea, somos adoptados en la divinidad. Eh, Quería comentarles eso para que lo mediten. Y lo otro es que les quiero leer una cita. Se habla mucho de cuando uno habla de victoria sobre el pecado, se dice es que es un proceso. Y quienes lo dicen muchas veces es en el sentido de, bueno, vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, porque es un proceso. La santificación es un proceso que dura toda la vida y lo defienden a capa y espada para justificar el pecado, lamentablemente. Y sí es cierto, la santificación es un proceso, pero vean lo que dice el contexto. Eso está en el capítulo 55. Un tiempo de angustia. Día de los expositores. Hay cosas. Eso yo guardo. Subiendo y subiendo y subiendo hasta que por fin... Algo Pensamos en tomar algunos minutos. que Dios no está confundido.